Ahora continuamos con ejercicios. Este ejercicio es de ciencias. Dice, una cámara oscura es un instrumento que permite obtener una imagen plana proyectada a partir de una imagen utilizando principios de la óptica. Óptica, si te das cuenta, es muy parecido a la imagen que vimos del ojo, ¿no es cierto? Se proyecta y en la retina en el ojo se veía la proyección invertida. Lo mismo pasa cuando tú haces una caja oscura. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la clasificación de la homotesia? Nos damos cuenta que aquí está el objeto, luego está el centro de homotesia y después el objeto al otro lado del centro de homotesia en relación a la figura original e invertida la imagen, es decir, es una homotesia inversa. ¿Cuál es el valor de la razón de homotesia? Tenemos que calcular entonces, recuerda que se ve que está más chica la imagen, entonces seguramente achicamos la figura. Y como además está invertida, tiene que llevar signo menos cuando encontremos el K de la razón. Y es el tamaño de la imagen que está homotética partido por del tamaño original. ¿Cuál es el dato que nos están dando acá? Es este de ahí, el del medio, ya que es esa distancia. ¿No es cierto? Porque las distancias sabemos que se van manteniendo la relación. Entonces vamos a hacer 7,5 partido por 30. Y eso da 0,25. Así que la razón de homotesia es K igual a menos 0,25. ¿Ya? Dice, ¿cuánto es la medida de la proyección de la vela en la cámara oscura? La proyección de la medida de la vela. Es decir, esta es la proyección de la medida de la vela. Primero se pone esta, partido por el tamaño, y eso da la razón. Como no conozco eso, lo voy a llamar X. Va a quedar X partido por 10 es igual a la razón, que vimos que era 0,25. Es inversa, pero al hacerla da positivo para encontrar los valores porque sabemos que los números nunca son negativos, son positivos las medidas, ¿sí? Medidas negativas no existen y estamos viendo medidas. Entonces el que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. 10 por 0,25 da 2,5. Ese es entonces el valor de la vela proyectada a B'. Dice, si OA o B es igual a OA, ¿cuál es el perímetro del triángulo OA'B'? Perímetro del triángulo OA'B'. El perímetro es la suma de los tres lados. Ya tengo el valor de ahí de la vela, entonces tengo que encontrar ese de allá y este de acá. Entonces, para eso, teniendo este valor, puedo encontrar el de aquí, recordando que la razón de homotesia se mantiene, que va de la imagen proyectada al centro de homotesia, partido por de la imagen real al centro de homotesia. Es decir, sería OA' partido por 30,4 igual a la razón, que es 0,25. Estamos usando la magnitud en positivo. Así que OA es igual a 30 por 0,25 porque el que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y eso da 7,6. Entonces, ese valor es 7,6. Pero además nos dan otro dato. Dice que OB es igual a OA. OB es lo mismo que OA. Es decir, si este vale 30,4, este también vale 30,4. Por tanto, como se va manteniendo la proporcionalidad, si aquí estos dos son iguales, entonces estos dos de acá también son iguales. Por tanto, el de arriba también es 7,6. Y ahora podemos sacar el perímetro. 7,6 más 2,5 más 7,6. ¿Ya? Y ahí está. 17,7 centímetros. Ese entonces sería el perímetro que se forma ahí en la imagen proyectada. Veamos qué más sigue. En el ejercicio anterior calcula el perímetro del triángulo OAB. Ya tenemos, ¿no es cierto?, que esos eran iguales, por tanto también medía 30,4. Sumamos los valores, 30,4 más 10 más 30,4 centímetros da 70,8 centímetros. Ahora vamos a comparar los perímetros. Calcula la razón entre el perímetro del triángulo OA'B' y el triángulo OAB, el que se forma ahí y el que se forma allá. Como estamos trabajando en homotesia, siempre para hacer la razón encontramos primero los datos en el numerador,
los datos de la figura creada dividido o partido por los datos de la figura original. Por tanto, el perímetro que encontramos en esa figura creada era 17,7 y eso lo partimos por el de la figura original, que era 70,8. Y al hacer la división da 0,25. Y nos damos cuenta que nos dio el mismo número que nos daba la razón al comparar los lados. Así que efectivamente la razón entre los perímetros se mantiene en el mismo valor que la razón de los lados de la figura. Yo me podría preguntar qué pasa con las áreas. Y para eso lo vamos a ver con otra figura, no con triángulo, con un rectángulo, con un cuadrado. Dice, construye un cuadrado de lado 3 centímetros y luego una homotesía directa de k igual 2. Calcula el valor de los lados del nuevo cuadrado. ¿Cuánto miden los perímetros de ambas figuras? ¿Cuánto miden sus áreas? ¿Se encuentra alguna fórmula? Veamos. Ahí tengo yo construido entonces con GeoGebra, hice un cuadrado de lado 3, ubiqué un centro de homotesia y después una homotesia directa de 2, es decir, medí cuánto valía ahí y eso después lo repliqué allá. Eso de ahí, cuánto mide del centro de homotesia C, y ese valor lo multipliqué por 2 y lo llegué entonces a medir hasta allá. Recuerda que siempre se mide desde el centro de homotesia al vértice que estoy ubicando. Mido de ahí a ahí y ese valor lo multiplico por 2 y llego allá. Y después mido el cuadrado y como está obviamente en una razón 2, si este vale 3, el otro vale 6. Entonces, ¿cuánto es el lado? 3 y 6. La razón será 6 partido por 3, 2. El perímetro del primer cuadrado es 3 más 3 más 3 más 3, es decir, 4 por 3, 12 centímetros. Y el perímetro del cuadrado que está acá es 6 más 6 más 6 más 6, es decir, 6 por 4, 24 centímetros. ¿Ya? El área del primero es, en el caso del cuadrado, largo por ancho es lo mismo, así que quedaba 3 por 3, 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9 centímetros cuadrados. Recuerda que el área siempre va al cuadrado. Y en este caso, 6 por 6, porque estamos hablando de un cuadrado, el área será 6 centímetros al cuadrado, 6 por 6 es 36 centímetros cuadrados. Entonces, veamos las razones. La razón entre los lados, 6 dividido por 3, 2. 24 dividido por 12, 2. Y 36 dividido por 9 nos da 2, dio 4. Entonces, aquí se mantuvo igual, acá no, pero hay una relación. El doble de 2 es 4 y el cuadrado de 2 también es 4. ¿Cuál será la fórmula? ¿El doble o el cuadrado? Conjetura tú. Eso lo veremos en el siguiente ejercicio.